Grabamos, chicos. Vale, perfecto. Bueno, espero que se me oiga bien y todo. Como me han dicho Bárbara y Cristóbal, mi nombre es Jaime, mi compañero Alberto está aquí fuera de cámara, es el que dará los temas siguientes, 3, 4 y 5. Yo voy a dar los primeros temas y luego vamos a hacer una serie de prácticas un poco con el robot para que veáis cómo se funciona y trabaja con él, ¿vale? Simplemente este curso va a estar dividido en unos pequeños temas teóricos y luego eso, pues las prácticas, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Ahí. Este curso está hecho por Canonical Robots, nuestra empresa, una empresa especializada en robótica colaborativa, y este es Ignacio Secades, nuestro CEO, y el cual ha supervisado la realización de este curso. Los objetivos de este curso son proporcionar una base teórica del robot colaborativo, un conocimiento de las aplicaciones del robot colaborativo, programar operaciones sencillas en base a los conocimientos adquiridos y manejar el robot de forma segura. Entonces, déjame que voy a aquí. Perfecto. En primer lugar, tenemos el tema 1, en el que vamos a tratar un poco lo que sea la historia del robot, de la industria, de una forma muy breve, luego los tipos de robots y las diferencias entre la robótica tradicional y la robótica colaborativa. Entonces, en primer lugar, tenemos que digamos que el primer robot como tal conocemos, es el que vemos aquí, que es Electro, que es un robot que de unos 120 kilos y 2 metros, el cual pues, se dedicaba pues, eso, a inflar globos, a mover los brazos y un poco a decir 700, que tenía un vocabulario como de 700 palabras, las cuales decía con un fonógrafo de unas 78 revoluciones por minuto. Digamos que es como el robot tal cual lo conocemos, el primero de todos, y era un poco pues, bueno, para enseñar, para mostrar y para divertirse. Entonces, pero antes de que este surgiese, digamos, de que este robot como tal surgiese, digamos, el robot humanoide, teníamos otros tipos de robot. Entonces, digamos que el primer robot, podemos decirlo, la robótica o la automatización, más bien la automatización, surge en primer lugar con la industria 1.0, en la cual surge a partir de la creación de la máquina de vapor, en la que se empiezan a automatizar los diferentes procesos y la gente se empieza a especializar. Es entonces cuando a partir de ahí, a la industria 2.0, que es cuando surge la energía eléctrica. En ese momento, los procesos se automatizan aún más y son mucho más precisos, pero no son tan flexibles porque, en este caso, surgen las primeras cadenas de montajes, las cuales requerían de muchas personas para poder funcionar. Muchas veces hacemos como ejemplo mucho este vídeo mítico de Charlie Chaplin en la fábrica, entonces digamos que es un poco esa idea. Luego tenemos la industria 3.0, que es cuando surge la electrónica, en el cual los procesos son mucho más precisos, son mucho más rápidos y tienen una calidad mucho mayor, por lo cual aumenta un montón la productividad. Y ya luego, esto cuando nos llegamos al estado actual, que es la industria 4.0, en lo que lo que se intenta conseguir en 4.0 es tener una empresa mucho más inteligente en la que, bueno, pues podemos analizar los datos de la empresa y las necesidades de la empresa y automatizar y mejorar los procesos industriales que tenemos para mejorar su productividad. Es ahí donde entramos un poco nosotros como distribuidores de robots colaborativos, para, bueno, pues mejorar los procesos industriales de la empresa analizando un poco sus necesidades. Los pilares de la industria 4.0 son los que veis en la pantalla, como veis los robots, que es el tema principal que tenemos, que son los sistemas que automatizan procesos industriales, el Big Data, lo que consiste en analizar una gran cantidad de datos para mejorar los procesos actuales y hacerlos más eficientes, realidad aumentada, por ejemplo, nosotros tenemos una aplicación en la cual utilizamos unas gafas de realidad virtual en un entorno de soldadura, en la que, por ejemplo, pues, tenemos el robot colaborativo de soldadura y la máquina que tenemos aquí. Entonces va apareciendo información de los diferentes componentes en tiempo real y nosotros, por ejemplo, pues podemos sacar documentación, hacer tutoriales digamos, mediante realidad virtual o también, por ejemplo, mandar ahí mandar desde el puesto notificaciones de reparación, de errores y demás. Luego tenemos la simulación, lo que nos permite tener un gemelo digital en el cual probar todos nuestros programas antes de llevarlos al estado físico. Luego vais a ver cómo lo hacemos nosotros. Tenemos varios simuladores, tenemos un simulador de este robot. Luego tenemos la ciberseguridad, es un pilar base. La inversión en ciberseguridad, inversión en ciberseguridad es poca porque la posibilidad de que nos puedan robar los datos de la empresa o información, pues bueno, puede conllevar un gran costo y riesgo.
La nube, simplemente, pues, en caso de que necesitemos para una tarea aplicaciones e informaciones que vayan más allá de la ubicación física actual, que digamos que vayan más allá de los límites de la propia servicio de la empresa, pues lo podemos hacer a través de la nube. Internet de las cosas, lo que nos permite que todos los dispositivos de la empresa estén conectados y interaccionen entre ellos. Y luego sistemas integrados que nos permiten obtener una plataforma automatizada a la que todas las personas se puedan conectar. Los beneficios son muy simples de esta industria 4.0. Mejora la eficiencia en la planta, la gestión de recursos, la calidad de la producción y la competitividad empresarial. Por otro lado, reduce los costes operativos, el tiempo de comercialización del producto, ya que bueno, tarda mucho menos en fabricarse, y los residuos que genera. Y por otro lado, también tenemos que los beneficios son la propia automatización de todos los procesos y pues, llevar al ser humano a otras tareas igual de mucho más valor. Entonces, vamos a empezar un poco para que veáis como los tipos de robots industriales de una forma base. Entonces, según la configuración del brazo, digamos, de lo que sería este brazo, pues hay diferentes tipos de robots. Está el robot cartesiano, que es un robot que tiene 3 articulaciones prismáticas, es decir, solo son movimientos de traslación. Entonces, solo necesitaríamos para, digamos, para manipular cargas, las cuales solo necesitamos un movimiento lineal. Muchas veces estos robots suelen estar apoyados en uno o varios extremos, entonces, por así decirlo, pueden soportar muchas mayores cargas, entonces se puede utilizar, pues, por ejemplo, para cargas más grandes, como en puertos y demás, que por ejemplo, en aplicaciones como una grúa de pórtico para piezas de coches y demás. Luego tenemos el robot antropomórfico. El robot antropomórfico es este que tenemos aquí, el robot articulado, el cual es digamos, el más utilizado para todas las operaciones en procesos industriales, tanto soldadura, como pick and place, como paletizado, ¿vale? Son robots que, digamos, que tienen mínimo 3 articulaciones y lo que hacen es, digamos, imitar un poco lo que es la morfología humana para imitar su movimiento y posicionar así la herramienta, digamos, la herramienta final en el espacio y así poder hacer unas tareas. Entonces, estos robots, bueno, la herramienta final de brazo, que vamos a comentar bastante, sería esto. Entonces, el objetivo es posicionarla en el espacio y hacer las tareas. Luego tendríamos el robot cilíndrico, que el robot cilíndrico se llama cilíndrico por el propio espacio de trabajo que tiene, que es una junta de revolución que va girando y luego tiene 2 articulaciones prismáticas, una que ajusta la altura y otra que ajusta el radio. Entonces, estos robots normalmente son muy interesantes para aplicaciones en las cuales pues, tienes, digamos, un pick and place, algo de que es mover un objeto de un lugar a otro, y la alimentación del objeto, digamos, está siempre en el mismo sitio. Entonces, en este tipo de aplicaciones es bastante interesante usarlo y sobre todo, por ejemplo, si son aplicaciones en un sitio muy compacto, pues eliminando igual el ajuste de radio, pues mete ahí el robot y se empieza a hacer este tipo de movimientos. Luego tenemos el robot Escara, que es un robot el cual tiene 2 juntas de revolución paralelas entre sí y una junta, bueno, ¿cómo decirlo así? Una articulación cartesiana que lo que hace es bajar en Z la herramienta. Entonces, digamos que va girando así y va bajando y es libre en XY, en el eje XY, y en Z va bajando de forma rígida. Luego tenemos el robot Delta, que es se ve como más complicado. Son como 3 juntas que están conectadas a la herramienta final, final como una junta no accionada y luego la base con una junta de revolución, una junta prismática. En el caso de que sea una junta prismática, tendría probablemente una 4ª articulación para darle un cierto giro a lo que sería la herramienta final de brazo y así, por ejemplo, darle 4 grados de libertad y poder hacer, tener mucha más flexibilidad al robot para que realice sus acciones. Normalmente esto se suele utilizar en pequeños pick and place, por ejemplo, de electrónica o de farmacéutica para hacer movimientos rápidos e ir poniendo todo así. Entonces, esto tendría como una especie de espacio de trabajo esférico, en plan, alcanzaría puntos en una esfera y entonces podría ir moviendo todo ahí muy rápidamente. Por último, tenemos el robot esférico, que se denomina así porque su espacio de trabajo es esférico, o sea, los puntos que alcanza, digamos, trabaja en una esfera. Y simplemente comentar que, bueno, se llama polar porque normalmente se utiliza en referencia al sistema de coordenadas polar y digamos que es para una longitud de brazo dado es el cual tiene más alcance. Es como el alcance propio de este robot es desde la herramienta final de brazo hasta la primera junta de revolución, que no sé si lo podéis observar ahí, son 2 juntas de revolución y una junta prisma. Entonces, ¿cuáles son los componentes base de todo tipo de robots? Tenemos el controlador,
El controlador es un ordenador que funciona como cerebro y se utiliza para instruir al robot sobre cómo operar a través de programas. Entonces, nosotros, a través de un TIC Pendant, esta pantallita que hay aquí, introducimos un programa en el controlador que está ahí abajo. Y luego el controlador manda ese programa a la CPU, que es un pequeño chip, que se encuentra dentro de este robot y ya es el que instruye al robot para hacer la tarea que tenga que realizar. Sensores que proporcionan información sobre el espacio de trabajo del robot, pueden ser micrófonos, pueden ser cámaras, pueden ser también sensores de fuerza. Lo que hace es que permite al robot adaptarse dinámicamente a cualquier situación que surja alrededor suyo. Brazo robótico. Un brazo robótico industrial lo que hace es posicionar el efector final del robot imitando la anatomía del brazo humano, lo que os comentábamos antes. Entonces, lo que hace es simplemente posicionar en el espacio la herramienta que tenemos aquí. Luego, el efector final es la herramienta de final de brazo. Es lo que estamos comentando, que es cualquier tipo de herramienta que necesitemos para hacer cualquier tipo de tarea. Lo que puede ser una antorcha como esta, lo que puede ser una garra, lo que puede ser un spray para pintar. O sea, es, digamos, lo que le da valor a la aplicación que vamos a realizar. Y luego accionamientos. Los accionamientos en un robot industrial son los motores que mueven sus partes. Estos pueden ser hidráulicos, eléctricos o neumáticos. Los hidráulicos dan mucha mayor potencia y mucha mayor velocidad, y los eléctricos son de menos potencia y menos velocidad. En este caso, los neumáticos son utilizados para aplicaciones de menor tamaño. Entonces, perdón. ¿Cuáles son los beneficios de estos robots? En primer lugar, tenemos que tiene una alta productividad sin descanso. Al final, estos robots pueden seguir trabajando de forma continua, sin ningún tipo de descanso, no como nosotros, que tenemos que parar un poquitín. Entonces, pueden suponer un alto retorno a la inversión. Luego, son muy precisos y pueden trabajar a una velocidad y calidad constante, de forma que siempre nos ofrecerían un mismo producto con las mismas especificaciones y lo harían y nos permitirían obtener una fabricación mucho más predecible. Luego, al ser más precisos, mejoran, tienen un menor margen de error, por lo cual hay muchas menos posibilidades de que haya cualquier tipo de incidente, por lo cual mejora la seguridad en el entorno de trabajo. También pues, pueden trabajar en entornos, digamos, hostiles para el ser humano, como pueden ser entornos de altas temperaturas o ya algún tipo de proceso de producción, como puede ser, de extracción en este caso, como puede ser la minería. Por último, al no necesitar unas condiciones ergonómicas o confortables de trabajo, pues el robot tiene una mejor utilización del espacio. Al final, pues yo me gustaría trabajar en un entorno amplio, cómodo, en el que no te me haga daño, pero el robot no necesita eso. Entonces, puedes aprovechar un poco ese espacio para meter otra línea de producción o meter un poco de stock o demás. Entonces, desde un punto de vista teórico, vamos a ver un poco cuál es la diferencia entre el robot colaborativo que tenemos aquí y un robot industrial. Lo primero, la definición básica de robot es máquina automática programable capaz de realizar determinadas operaciones de manera autónoma y sustituir a los seres humanos en algunas tareas, especialmente las pesadas, repetitivas o peligrosas. Puede estar dotado de sensores que le permiten adaptarse a las nuevas situaciones. Eso, digamos, es la definición básica del libro. Un robot industrial es un manipulador multifuncional, reprogramable y controlado automáticamente, programable en 3 o más ejes que puede estar fijo en un área móvil para su uso en aplicaciones de automatización industrial. Vale, entonces, ¿cuál es la diferencia del robot colaborativo? Que es un robot que está diseñado para trabajar de forma segura y eficiente junto al ser humano en un espacio compartido, de forma que comparten tareas y espacio sin ningún tipo de barreras físicas o medida de seguridad adicional. Entonces, eso sería lo que dotaría la capacidad de interacción con los humanos, lo que dotaría a un robot de su colaboratividad. Entonces, para ello, para que entre en esa definición de colaborativo, normalmente tiene una de estas 4 características. En primer lugar, tienen un guiado manual. El guiado manual lo que me permite es coger este robot e ir llevándolo por diferentes puntos. A ver, no sé si lo tengo activo ahora mismo. Bueno, lo vais a ver luego, porque hay un botón aquí y otro en la consola para hacerlo, pero la consola la tengo en el ordenador. Entonces, normalmente yo lo que haría es mover este robot y yo iría tomando puntos en el espacio mientras yo lo voy guiando con mi propia mano. Eso lo vais a ver luego cuando hacemos los ejercicios. Luego, puede tener una parada de control de seguridad, que es en el momento que, por ejemplo, lo puedes programar de forma que en el momento que detecta
que una persona o cualquier tipo de maquinaria entra en una zona de trabajo, digamos, determinada, el robot se para. Por otro lado, tiene fuerza y potencia limitadas. Es decir, que digamos que está dotado de sensores de fuerza que al detectar cualquier tipo de contacto con maquinaria o personas, pararía. Y por último, tenía un monitoreo de velocidad y espacios, que lo que hace es pues, ver, digamos, detecta un poco que la presencia de personas o otro tipo de objetos en el entorno, y cuando hay ese flujo de paso en cercano, lo que hace es limitar su velocidad para que no pase nada, para evitar cualquier tipo de riesgo. En cuanto a la interactividad de diferentes tipos, puede ser una cooperación. O sea, depende un poco la tipo cómo interactúas con el robot, depende del espacio y el tiempo. Puede ser una cooperación en la que compartes compartes el mismo espacio, pero en diferentes tiempos. Yo le dejo una carga aquí, me voy, el robot hace lo suyo. Coexistencia, en la que, por ejemplo, el robot y yo estamos trabajando a la vez, pero no en el mismo espacio. Y luego una colaboración directa en la que yo estoy trabajando aquí, mientras que el robot está haciendo lo suyo por aquí. Yo que sé, está soldando aquí o moviendo unas piezas por aquí, yo estoy trabajando en otra cosa aquí. Ahí compartimos espacio y tiempo. Entonces, estas son las características más importantes que debemos fijarnos a la hora de escoger un robot? En primer lugar, tenemos los grados de libertad. Los grados de libertad son, digamos, vemos las articulaciones, ¿no? Pues todo movimiento independiente de una articulación con respecto a la anterior, es decir, el movimiento que puede hacer esta articulación independiente con respecto a esta. Y los grados de libertad de un robot son aquellos, son la suma de todos esos grados de libertad independientes que tienen las articulaciones. Los grados de libertad son los que nos permiten posicionar la herramienta en el espacio, en el espacio. Entonces, para ello necesitamos una posición X, o sea, digamos, una posición determinada por X y Z, y una inclinación o orientación denominada por Rx, Ry, Rz. Por lo cual, necesitaríamos que el robot, para posicionarlo, digamos, para posicionar la herramienta de cualquier forma en el espacio, o con mayor flexibilidad, necesitaríamos que tuviese 6 grados de libertad. A veces se le dota de un séptimo grado de libertad, por ejemplo, colocando este robot sobre una vía que vaya moviéndolo, por ejemplo, para allá, o por ejemplo sobre una GV, que es un robot pequeñito, en el que, bueno, pues en el que se va moviendo, por ejemplo, por aquí, que tenemos una nave, pues se va moviendo y puede ir moviendo el robot perfectamente. El espacio de trabajo, luego, es todas las zonas, o sea, digamos, es el espacio en el que el robot puede posicionar la herramienta. Según el tipo de robot, este espacio puede variar. Ya lo veis aquí, veis un poco el espacio de trabajo de todos los robots con los que os hemos mostrado antes. Y cabe comentar que, bueno, pues el espacio de trabajo suele tener unos subespacios de trabajo, depende digamos, de cómo puede alcanzarlo. Es decir, me voy a explicar. Pongamos que esto es un robot antropomórfico y tiene un espacio de trabajo esférico. Entonces, en el extremo de espacio, o sea, digamos en un punto medio del espacio de trabajo, el robot podría alcanzar este punto de varias formas, con varias inclinaciones o orientaciones. Sin embargo, si yo ya me voy al límite del espacio de trabajo, llegaría a un punto en el que para alcanzar este punto en el espacio de trabajo solo hay una configuración de articulaciones y orientación en la cual puedo alcanzar este punto. No habría, digamos, no habría flexibilidad en ese aspecto. Bien. Luego tendríamos la precisión en los movimientos. Y en primer lugar tenemos hay tres valores. Tenemos la resolución. La resolución pues, es, digamos, el mínimo incremento de movimiento en el que el robot puede dividir su espacio de trabajo. Es decir, que tengamos un punto adyacente, tenemos un punto P1 y todos los puntos todos los puntos adyacentes, digamos, mostrados en esta malla que veis en la pantalla, serían como los mínimos incrementos en los que se puede mover desde el punto P1. Esto vendría un poco determinado por, primero, los sistemas de control de la resolución y, en parte, por la capacidad de la memoria, la capacidad de la memoria del robot. Es decir, que a mayor memoria podría dividir mucho más el espacio de trabajo, y también por las inexactitudes mecánicas. Las inexactitudes mecánicas, pues, por ejemplo, pues puede ser que vendría dado por la tensión de las poleas, cómo estén la tensión, bueno, digamos, los engranajes y demás, la largura de los engranajes y demás. Luego tenemos la exactitud, que es la capacidad que tiene el robot
de moverse a un punto programado de forma precisa. Es decir, por ejemplo, para medirlo, pues la exactitud de un robot se mediría, tú programas un punto y el robot va a un punto. Ese punto no tiene que ser, o sea, no tiene que ser exactamente, no tiene que ser exactamente el punto al que tú lo has programado. Digamos que hay un punto teórico al que tú lo has programado y él va a un punto real. Entonces, la exactitud del robot es la diferencia entre ese punto real al que va y el punto teórico. Este viene un poco también determinada por la resolución también, por esa capacidad de dividir el espacio de trabajo en pequeños incrementos. Cuanto más resolución, probablemente más cerca de ese punto teórico real esté. Cabe comentar que viene un poco determinada en parte, primero, la capacidad de carga. Cuanto más capacidad de carga tiene el robot, menos exactitud va a tener. Y luego, por ejemplo, el robot tiene mucha más exactitud digamos, en zonas intermedias de espacio-trabajo que en el extremo. Ya ahí siendo un poco lastrado por las inexactitudes mecánicas. Luego tenemos la repetitividad. La repetitividad, discúlpenme, es la capacidad que tiene el robot de volver a un punto programado de forma sucesiva. Es decir, mide, digamos, la exactitud que os la exactitud digamos, en tareas repetidas. Es decir, una tarea determinada, pues mide la exactitud en los movimientos de esa tarea. Pues, va moviéndose así, la capacidad que tiene de volver, digamos, a este punto de forma más precisa. Entonces, para que lo veáis un poco, tengo una imagen aquí. Entonces, en la esquina superior izquierda tenemos que tiene mala repetibilidad y mala exactitud. Ahí tenemos unos puntos muy dispersos y lejanos del punto al que queremos ir. Si tuviésemos mala repetitividad y buena exactitud, tendríamos varios puntos dispersos cercanos al punto que queremos ir, pero eso, están dispersos, no confluyen en el mismo punto. Si tuviésemos buena repetitividad y mala exactitud, tendríamos una serie de un conjunto de puntos que están todos conglomerados en el mismo sitio, pero ese sitio está ligeramente lejano al punto teórico. Y por otro lado, si tenemos buena repetitividad, buena exactitud, todos los puntos confluyen en el punto teórico al que queremos ir. Capacidad de carga es la capacidad que tiene el robot de soportar una carga, por ejemplo, con una pinza y demás, pues soportar, coger cualquier pieza y moverla para otro sitio. O también disponer, por ejemplo, ya la capacidad de carga de poder llevar, por ejemplo, este tipo de herramientas. Esta herramienta, por ejemplo, pesa 3 kilos. Entonces, nuestro robot irían desde 3 kilos hasta 18 kilos de capacidad de carga. Entonces, este de aquí no podría con esta herramienta y por eso está en este. Porque este tiene una capacidad de 3 kilos. Esto pesa un poco más de 3 kilos. La velocidad es la velocidad máxima del TCP y de las articulaciones de giro. No tiene mucho misterio. Al final, cuanto más velocidad, pues bueno, pues puedes hacer los procesos de una forma mucho más rápida y tienes mucha mayor productividad. Y simplemente ahora quería comentar cuáles son un poco las diferencias de la robótica de forma más específica. ¿Cuál es la principal diferencia? Por definición, lo que os comentamos, que la robótica colaborativa puede trabajar de forma segura junto al ser humano y realizar todas sus tareas sin suponer ningún riesgo para él. Y sería lo más eficiente es que la persona trabaje con el robot. Mientras que el robot industrial está programado para que no haya ningún tipo de interacción con el ser humano. ¿Cuáles son las diferencias de la robótica? ¿Vale? Aquí tenéis una tabla en la que vemos un poco más en específico. Pues, por ejemplo, el robot colaborativo es mucho más flexible, ¿vale? ¿Por qué es más flexible? Primero, en ubicación. Puedes moverlo de un sitio a otro mucho más fácil, ya es por el tamaño y porque, bueno, simplemente quitarle unos tornillos y llevarlo para otro sitio. Y en programación y en configuración. El robot, por ejemplo, puede estar configurado de forma predeterminada para que tenga diferentes herramientas, para que pueda utilizar diferentes herramientas. Y luego es muy fácil de programar, es muy intuitivo. Entonces fácilmente puedes hacer otro programa, moverlo a otro sitio y cambiar la configuración en el momento para hacer otra tarea. Pues, por ejemplo, pasar de hacer una soldadura a hacer un paletizado, por ejemplo. Sin embargo, el robot industrial, pues lo que suele estar, por ejemplo, programado para una tarea y suele estar fijo en un sitio porque, a ver, es un robot que lleva una puesta en marcha mucho más grande, son de gran tamaño y demás. Ya lo he comentado, ya lo veis en la tabla, abajo de la tabla, pequeño y ligero, grandes y pesados.
Y por último, bueno, la diferencia de la interacción humano. Estos interactúan con los humanos, los otros no. Y seguridad. Estos no requieren tienen sensores de fuerza, de visión y demás, que permiten trabajar con ellos de forma segura y sin ningún tipo de medida de seguridad como puede ser una jaula, y los otros sí que requieren de hacer un estudio de seguridad, poner jaulas y demás. Entonces, bueno, ventajas y desventajas. La ventaja de un robot proactivo, mucho más eficiente a la hora de producir que un ser humano. Mayor flexibilidad, puedes programarlos para diferentes tareas. Seguridad, lo que hemos dicho, entornos más hostiles o en tareas que no son más adecuadas para el ser humano. Productividad, lo que es preciso, entonces puede tener una calidad constante a la hora de producir. Las desventajas, que depende tecnológicamente, puede haber cualquier tipo de fallo técnico, fallo de software, y tiene limitaciones físicas. Estos robots, pues eso, son más pequeños, entonces igual cargas mucho más grandes, como puede ser en la industria del automóvil, pues igual hay algunas cargas que se le escapan ahí. Entonces ahí sí que tendrías una pequeña desventaja. Bien, dicho esto, pasamos al tema 2. En este tema 2 vamos a hablar un poco ya más tema de seguridad normativa, mantenimiento. Un poco eso es lo que vamos a comentar. Y luego simplemente vamos a mostraros un poco los modelos de los cobots que hay y ya. Vale. En primer lugar, la base referente histórica de la seguridad robótica. Un poco esto ya sonará del libro de Yo Robot de Isaac Asimov, donde son las 3 leyes de la robótica. La sería robótica, que en primer lugar ningún robot podrá hacer daño a un ser humano o, por su posibilidad, dejar que éste sufra daño. En segundo lugar, siempre obedecerá al ser humano, siempre y cuando no entre en conflicto con la primera ley. Y tercera, la ley que en ningún momento, o sea, los robots siempre se protegerán su propia integridad, siempre y cuando no entre en conflicto con las 2 primeras leyes. Vale, entonces, teniendo un poco eso como referente histórico, hay una serie de factores claves en cuanto a seguridad a la hora de implementar un cobot en cualquier tipo de industria o fábrica. En primer lugar, tenemos que identificar las tareas que va a realizar. Tenemos que identificar las tareas que va a realizar y cómo se integra este en el proceso de producción. Al final es una parte del proceso de producción y tenemos que ver cómo se integra. Esto nos permite, primero, detectar áreas de oportunidad y saber las diferentes complicaciones que pueden surgir durante el proceso. En segundo lugar, evaluación de riesgos. Evaluar los potenciales riesgos que pueden haber a la hora de implementarlo y a la hora de usarlo. De esta forma, tenemos que encontrar los métodos para paliar estos problemas y puede que nos permita pues, detectar las medidas de seguridad que debemos disponer para mientras está usándose. En tercer lugar, tenemos que hacer el diseño y selección del cobot. Entonces, tenemos que tener en cuenta el tipo de robot que necesitamos para la tarea que necesitamos. Vamos un poco a las características que os comentaba antes, que puede ser pues, grados de libertad, velocidad, capacidad de carga, la facilidad con la que se programa, la interfaz propia. Tenemos que tener todo en cuenta eso. Luego, integración y la programación. La integración es, pues bueno, cómo se integra esto con el resto de con su entorno, digamos, con la maquinaria alrededor y demás, instalarlo de forma que no choque con nada, que sea seguro. Y la programación, pues bueno, pues tenemos que tener en cuenta de que tenemos que programar de una forma segura y eficiente, que realice la tarea que queremos que realice sin que suponga ningún tipo de problema para el resto del proceso de producción. Por último, tenemos la capacitación y educación. Tenemos que formar al personal para que sepa cómo interactuar con este robot y sepa cómo trabajar con él, de manera que pues, puedan trabajar de una forma segura y eficiente. Entonces, entre los principales, lo más importante, o lo que vamos a comentar en este momento, es la evaluación de riesgos, en el cual, pues eso, consistía en identificar un peligro y buscar una medida para minimizarlo. Entonces, ¿cuáles son los pasos para evaluar los riesgos a la hora de introducir un robot? En primer lugar, tenemos la identificación de peligros. La identificación de peligros consiste en identificar todos los riesgos potenciales que pueden surgir a la hora de instalar nuestro robot. Esto puede ser, pues, por ejemplo, que un operario se quede atrapado, que un operario pueda ser aplastado por el robot, que yo qué sé, que este pueda dañar la maquinaria alrededor. Hay que tener en cuenta todo eso. Luego tendríamos que evaluar la gravedad de este riesgo. Por ejemplo, pues bueno, ¿cuál es la posibilidad de que ese riesgo se dé?
y cuál es el impacto que este tendría. En tercer lugar, tendríamos que identificar las medidas para controlar este riesgo. Es decir, ¿qué medidas puedo tener para que ese riesgo se pueda evitar por completo o pueda minimizarse? Puede ser, como veremos luego, pero unas barreras de seguridad, ciertos sensores y demás. Luego tenemos que evaluar la efectividad de esto, es decir, cuál es la posibilidad de que, perdón, de que este error se vuelva a dar una vez haya yo instalado estas medidas. Y por último, sería implementar las medidas de control de riesgo. Una vez evaluadas y aceptadas estas medidas, simplemente pues quedaría instalar estas medidas de control. Entonces, entre las diferentes medidas o características de seguridad que podemos implementar, tenemos en primer lugar detectores de obstáculos. Podemos tener detectores que permitan al robot tener constancia de todo lo que fluye a su alrededor, ya sea personal o ya sea maquinaria. Pueden ser sensores pues, de láser o de radar, por ejemplo. Luego tendríamos la reducción de fuerza. Se introducen los sensores de fuerza que lo que permiten al robot es que interaccione con el entorno y que al chocar o al detectar cualquier tipo de objeto o persona, reduzca su fuerza para evitar una lesión mayor. Luego tendríamos los limitadores de velocidad, que lo que permiten, pues eso, es que, digamos, que si hay un flujo de personas alrededor, pues limite su velocidad y también, bueno, pues los limitadores de velocidad también nos permiten para hacer tareas mucho más precisas. Luego, protección de piel, bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos esta funda de barra soldadura, pero bueno, tiene protecciones de piel como de plástico y goma para evitar cualquier tipo de corte y demás. Y luego tienen un diseño seguro, digamos, en el que puntas afiladas y demás, de forma que, bueno, evitemos lesiones. Vale, entonces, para regular y organizar todo lo que sería el tema de seguridad en el sector robótico, en el sector de la robótica, como en todos los sectores, hay una serie de normativas que lo que nos permite, bajo las que se rigen todas las empresas para dar unos estándares mínimos de calidad y seguridad. En este caso, las normas, digamos, tenemos aquí un poco las normas ISO, las normas creadas por el Comité Internacional de Estandarización, de Normalización, que son estas son las primeras en materia de seguridad de robóticas, que son la N775, robots manipuladores industriales, seguridad, la N ISO 10218-1 y la 10218-2, que son robots y dispositivos robóticos, requisitos de seguridad para robots industriales. Y luego tenemos la N ISO 13482-2014. Robots y dispositivos robóticos. Requisitos de seguridad para robots no industriales. Y robots de asistencia al personal no médicos. Luego ya, pues bueno, aquí tendríamos un poco, no voy a alargarme mucho tampoco ni leerlo, pues tendríamos las normativas a día de hoy, digamos, más relevantes e importantes en cuanto a materia de seguridad robótica. Solo cabe comentar que, bueno, al final, todas estas normativas de seguridad se aplican en un contexto específico. Entonces, cada contexto en el que se utiliza un robot es un mundo. Entonces, estas pueden ser generales y pueden darse en varios contextos, pero luego en otro contexto completamente específico, en otra aplicación, pues se rige bajo otro tipo de normativa. Por lo cual es importante estudiarse todo este tema y tenerlo muy en cuenta a la hora de instalar nuestros robots. Vale, pasamos a un aspecto muy importante, que es el de mantenimiento. El mantenimiento es digamos, la tarea. Es una tarea que nos permite alargar la vida útil del robot, hacer que este funcione de forma óptima y bueno, eso, alargar la vida del robot y que este funcione de manera óptima. Entonces, ¿qué tipos de mantenimiento tenemos? El correctivo. El primero, el correctivo, se realiza para solucionar un problema o una avería. Es el que tenemos que evitar porque es el que va a hacer que la línea de producción se pare mucho más tiempo y va a ser costoso. Entonces tendremos que reparar o cambiar cualquier tipo de pieza. Luego tenemos el predictivo. El predictivo lo que se hace es, mediante técnicas de monitoreo o análisis de datos, pues se predice cuándo el equipo puede fallar y realizar un mantenimiento preventivo necesario. Es decir, pues sabemos un poco el estado del robot y vamos viendo primeros signos de desgaste y antes de que haya cualquier tipo de fallo lo cambiamos.
Esto lo que hace es que la línea de producción se pare mucho menos, el coste sea mucho menor. Y luego está el preventivo, que es un mantenimiento regular y planificado, que se usa para prevenir estos fallos. Entonces, entre las tareas que tenemos que hacer a la hora de mantener nuestro robot es, primero, programar el mantenimiento, tener un mantenimiento programado en un calendario de todos los mantenimientos predictivos y preventivos, de manera que nos aseguremos de que se cumpla ese calendario. Antes de nada, verificar el estado del robot. Hay que verificar pues la limpieza previa, cómo estaba la lubricación, si funcionaba bien y demás, para luego, por ejemplo, para asegurarnos de cómo estaba previamente, para tener un registro de ello y también para luego hacer, por ejemplo, ya os comentaré que haremos unas pruebas de funcionamiento y ver si ha fallado algo durante el mantenimiento. Luego tenemos que hacer documentación, a lo mejor para llevar un registro y para planificar futuros mantenimientos. Luego tenemos que tener capacitado el personal para que, hombre, a la hora de hacer el mantenimiento, la persona tiene que saber todas las especificaciones del robot y tiene que saber, bueno, cómo lubricarlo, limpieza y demás. Tiene que ser especializado en ello. Limpieza del robot. Lo que lo he comentado ahora, el robot requiere una limpieza, la acumulación de polvo en engranajes y sensores puede afectar a su funcionamiento y puede que llegue a algún tipo de problema mayor, algún tipo de falla o error. Luego, lubricación, normalmente pues, tienen unas especificaciones de fábrica, bueno, dados por el fabricante, de cómo debe estar lubricado, así que es muy importante para alargar la vida útil del robot. Verificar conexiones y cables, verificar que es todo bien conectado. Al final, un cable mal conectado pues, puede dar un error bastante grande. Y por último, pues para asegurarnos de que no hubo ningún fallo durante todo el proceso, pues hacer unas pruebas de funcionamiento para ver que todo esté bien. Ya llegamos un poco a la parte final de este segundo tema, en el que vemos un poco los modelos de robots colaborativos. Simplemente comentar. Aquí ya os veis unos. Este sería, por ejemplo, el FIN 3. El FIN 3 porque es la capacidad de carga es 3. Y este sería el 10L. ¿Vale? Os comento, bueno, tipos de cobots. Hay carga ligera de alcance corto, que son carga 10 kilos y ya alcanza hasta 1 metro. Aplicaciones como, por ejemplo, soldadura, pick and place, cosas así, procesos industriales. Luego de carga media alcance medio, que son de 20 kilos hasta 1,5 metros. 20 kilos y alcance hasta 1,5 metros, que pueden ser, por ejemplo, para pelletizado. Y luego los de carga pesada y alcance largo, que tienen una carga de 50 kilos y hasta 2,5 metros de alcance. Entonces, eso ya para paletizado en almacenes o, por ejemplo, para ya coger cargas como ya para la fabricación de automóviles. Aquí veis un poco las explicaciones de los diferentes robots. Por estos son los cobots que tenemos, son los que tenemos nosotros aquí, que son los Selfin de Hans Robot. Este sería el 3, el modelo 3. Lo veis ahí, tiene carga de 3 kilos. Este sería el 10L. El 10L se llama en 10 porque la carga de 10 kilos, pero es 10L porque tiene mucho más alcance. Pero para ello, digamos, pierde un poco de carga. Entonces, lo que dijimos antes, en función de la necesidad que tú tengas, pues tendrás que estudiar y comprar uno u otro. Comentar que estas son la serie base, son esos robots colaborativos de 6 ejes. El diseño de estos robots lo que tienen es un módulo de doble articulación. Entonces, aquí se ven mejor, esto es un módulo y aquí tiene 2 articulaciones, harían dos grados de movimiento. Aquí otros 2 y aquí otros 2 y darían los 6 que decimos antes. Luego tiene un diseño modular altamente integrado, aplicaciones de esto, pues integración en líneas de producción, soldadura, pick and place, pulverizado, rectificado, ensamblaje. Campos como la electrónica, procesamiento de metales, automóviles y demás. Y bueno, y en este caso también ámbito educativo porque es como lo usamos nosotros. También es que al final como pueden interactuar con el ser humano, pues son muy pueden utilizarlos en cualquier departamento educativo para trabajar con robots. Luego está el Elfin Pro, que simplemente, pues bueno, está basado en la estructura del Elfin, lo que tiene, pues por ejemplo, es un tratamiento superficial más estable y demás. Y luego tiene una, pues bueno, tecnología de avanzada, integración de control de fuerza final e integración de sistemas de visión final. En nuestro caso, nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando aplicaciones para que entren en contacto con el ser humano. Entonces, sí que ahí nos interesa, por ejemplo, la integración de un control de fuerza final. Es por eso que, por ejemplo, se aplican en campos como el sector médico, la fisioterapia o el mecanizado de precisión. Aquí ves un poco la tabla con todos los valores y
con esto termino el tema 2. Ahora ya os dejo con mi compañero Alberto, que empezará el tema 3. Gracias por vuestra atención y os veo en las prácticas de luego. Muchas gracias, Jaime. ¿Sí? No se oye, chicos. No sé qué pasa. Sí. Ahora. Perfecto. Vale, nos dijo, llamó Cristóbal, digo, ¿se ve bien la Sí, cámara se frontal? ve perfecto, sí, sí. ¿Sí? Muy Ah, bien. pues Y la se, presentación se ve, también, ¿no? se ve la Sí. presentación. Yo veo Y la cámara ahora también. mismo a Alberto en grande Ah, con vale. Pues sala. nada, debe ser yo. Vale, perdonad, es Sí, que yo no sí, lo Igual veía. lo tienes oculto porque hay varios Ah, usuarios. vale, perfecto, perdonad. Venga. Ok, pues mi nombre es Alberto Ferreiro, soy responsable técnico de Canonical Robots y ahora vamos a ir con el tema 3 de este curso de iniciación a la robótica colaborativa. En primer lugar vamos a ver un poco de la estructura del cobot, la mecatrónica, aplicaciones y por último un poco de montaje e instalación. Vale. Este es el robot colaborativo que trabajamos en Canonical Robot. Es un robot de 6 grados de libertad, como os ha comentado mi compañero Jaime. Es un tipo de morfología estándar, una cadena cinemática de 6 grados de libertad y es homologable a cualquier otro robot de este tipo colaborativo. Nosotros nos vamos a centrar en este robot, pero como he dicho, estos conceptos son extendibles a robots industriales no colaborativos, muchos de ellos, y a cualquier robot colaborativo en general, los más específicos dedicados a la robótica colaborativa. Pues aquí veis los dos elementos, ese brazo, y luego a la derecha veis el control box. Ahí está toda la electrónica del robot, también tenemos entradas, salidas y seguridades. Pues por último hay un tercer cuerpo, un tercer elemento, que es el Teach Pendant, que es esa tableta a través de la cual podemos controlar el robot, programarlo y hacer otro tipo de operaciones sobre él de una forma muy intuitiva. Luego, como veremos, también hay otras formas de teleoperar el robot, que hablaremos a continuación. Bueno, aquí solamente comentar que al final el control box es muy sencillo, lo que es su conectividad con el exterior. Se conecta simplemente con corriente monofásica de 230 voltios, como la que podéis tener en casa, y el consumo que tiene es bajo, de alrededor de 800 vatios, aunque esto lógicamente depende también del modelo del robot colaborativo, porque los hay que a lo mejor tienen una carga útil de 20 kilos y los hay que solamente tienen 3 kilos de carga útil. O sea, entonces esta cantidad de vatios es un poco orientativa. Vale. Al final, aquí estáis viendo un poco la parte interior del robot. Tiene una serie de bornas a la que podemos conectar entradas y salidas digitales, analógicas, y también nos podemos conectar a través de puerto de Ethernet. Eso nos permite, por ejemplo, controlarlo o darle órdenes a través de Modbus, a través de TCP/IP, o utilizar también otras plataformas como puede ser ROS. Y aquí, por ejemplo, si lo vemos un poco más en detalle, vemos que tenemos 16 entradas digitales, 16 salidas digitales a 24 voltios. Esto suele ser, como ya sabéis, la tensión estándar en industria. 8 de las cuales, tanto de entradas como salidas, son configurables. Por ejemplo, podemos asignar una función especial
a una entrada digital del robot, de tal forma que cuando se establezcan 24 voltios, apagáis el robot. Otra función podría ser arrancar el robot, etcétera. Luego tenemos en el robot una serie también de entradas analógicas y salidas analógicas. Estas salidas analógicas luego lo veremos mejor a través de la interfaz del robot, más en detalle. Por último, también tenemos los canales de seguridad del robot, que lo tenemos de dos tipos para emergencias y para protecciones. Son dos tipos distintos de seguridades. Las emergencias, el robot para de forma mucho más brusca y, sin embargo, para protecciones como puede ser, por ejemplo, un micro de una puerta o puede ser una barrera láser de seguridad, la parada suele ser un poco más lenta, más controlada, para que el sistema tenga los menos daños posibles. Aquí veríamos un poco un ejemplo de cómo se podría interconectar una seta, un interruptor de seguridad también, dicho. Aquí podemos ver que cuando la seta no está activada no se interrumpe el circuito de seguridad y cuando se presiona la seta, este queda interrumpido y automáticamente la electrónica del robot hace que frene el robot bruscamente y entren los frenos de seguridad del robot. También podemos realizar configuraciones en este tipo de robots para que trabajen en tándem dos robots, ¿no? Robot A y robot B, de tal forma que si tenemos una condición de parada de emergencia, sobre un robot automáticamente se detenga el otro. Esto se hace de forma sencilla configurando las entradas y salidas de ambos robots, las configurables. De tal forma que cuando hay una seta puede activar una salida que hace de chivo de seguridad, que nos indica que hay una emergencia, y configurar la entrada para que sea equivalente a la activación de una emergencia en el otro robot. Ponemos un poco, bueno, aquí tenemos un poco la morfología del robot. Son de 6 articulaciones que son el mínimo grado, el mínimo número de grados de libertad necesarios para colocar un cuerpo en un espacio tridimensional. Necesitamos al final tener 3 coordenadas que nos indican la posición y otras 3 coordenadas que nos indican la orientación. Por eso es típico y habitual que los brazos que encontramos en la industria siempre tengan estos 6 grados de libertad. Pues vemos también que en la brida en el efector final del robot, que lo tenemos aquí, tenemos un conector que nos permiten tener entradas y salidas digitales a mano directamente para ser aplicadas a un elemento que pongamos en la brida del robot. Por ejemplo, en la brida sería muy típico poner una pinza que coge un objeto. A veces esta pinza pues, se va a activar con una salida digital, por ejemplo, y se va a saber su estado a través de una entrada digital, en una configuración muy simple. Esto lo podemos hacer ya alimentando esas señales directamente desde este conector. Luego también tenemos la posibilidad de tener sensórica que manda señales vía señal analógica y el robot de esta forma puede, por ejemplo, un sensor de temperatura que pueda estar embarcado en el robot, podría mandarle su estado al robot a través de una entrada analógica. Esto ya lo vamos a ver luego también a través de la interfaz del robot. Luego también hay que decir que estos robots colaborativos tienen una ventaja con respecto a los robots tradicionales en que podemos hacer un guiado del robot manual. Para esto hay un botón aquí directamente en la brida del robot que nos permite mover el robot manualmente. Luego ya os lo enseñará más en la parte práctica del curso. Vamos a ver cómo funciona.
pero básicamente presionamos este botón y esto nos permite guiar el robot empujándolo manualmente. Esto al final es muy práctico porque muchas aplicaciones industriales, las más simples, pero también muy, muy habituales, gran parte de la programación consiste en coger posiciones del robot para indicarle, por ejemplo, trayectorias que tiene que hacer. Por ejemplo, imaginaros una aplicación de soldadura, pues yo podría simplemente mover el robot hasta dicha posición para indicarle en qué posición empieza, por ejemplo, un cordón de soldadura y en qué posición finaliza. Aquí podemos ver la interfaz del robot. Entonces, por ejemplo, en la configuración podríamos activar esta funcionalidad de entradas y salidas digitales. Confirmamos. Y una vez activada, lo que os decía antes, esto me permite... A ver, vale, esto me permite... Voy a activar el robot. Me permite mover el robot a la posición deseada. Aquí estáis viendo cómo cambia el color de la brida y esto me permite simplemente mover el robot a la posición que yo estime adecuada para enseñarle al robot una posición de trabajo. Vale, esto es un poco la parte interior del controlador. El controlador es esa caja donde estaban esas entradas salidas digitales y también teníamos analógicas, señales de seguridad, etcétera. Aquí lo más interesante es darse cuenta que al final la parte de control, que es este PC embebido que vemos aquí, tiene un planificador de trayectorias, que es un algoritmo que dice cómo han de interpolarse los ejes para producir el movimiento final. Y esta información, para coordinarla, se envía a través de un cable Ethernet corriendo un protocolo que se llama EtherCAT, que es un protocolo de comunicación en tiempo real, porque aquí sí que es crítico la operación en tiempo real, y al final esta información se pasa a una serie de tarjetas que controlan los movimientos de cada uno de los módulos del robot. Que luego lo vamos a expandir un poco más para que esto lo veáis en detalle. Y luego a la derecha vemos que hay una placa donde está lo relativo a las seguridades del robot y a las entradas y salidas digitales. Aquí vemos otra vez esta estructura donde cada uno de los módulos tiene asociados 2 grados de libertad, 2 motores. Esta estructura modular también lo que permite es que en caso de avería podamos reemplazar solamente una de las articulaciones del robot. Aquí vemos un poco en detalle internamente cómo funcionaría. Cada uno de estos módulos recibe dos señales. Una de potencia, de 48 voltios en continua, y otra, el protocolo EtherCAT. En EtherCAT llevamos la monitorización del robot y comandar el robot desde el control box. Y luego aquí tenemos una serie de motores que son motores en trifásica porque hay una conversión de continua a trifásica por parte del driver. Y aquí si lo abrimos un poco más y vemos que cada uno de estos drivers se componen de 3 tarjetas. En primer lugar tenemos una tarjeta que lleva la potencia del robot y esa conversión de continua a trifásica. Luego tenemos una PCB
que es la que realiza las operaciones en tiempo real de control. Y por último, una PCB más pequeña, que es la capa de comunicaciones con el controlador. Cada una de estas módulos formados por estas 3 tarjetas controlan a su vez 2 motores. Y entonces, estas 2 señales de potencia y de control van cosidas entre cada uno de los 3 módulos. Y esta es una estructura habitual en cualquier robot colaborativo. Vale. Y luego, si vamos un poco a la parte del motor, vemos algo especialmente interesante que es, tenemos un robot sin escobillas, tenemos un encoder magnético absoluto que nos permite saber en qué posición está de giro está el motor en cada momento. Para saber el número de vueltas, ahí tenemos un contador insertado en la electrónica del robot que lleva el número de cuentas, pero para saber exactamente la posición de giro, eso lo hacemos mediante un encoder óptico. Y luego, por último, tenemos una redactora de tipo Harmonic Drive. Este es un tipo de tecnología que es muy utilizada en robótica colaborativa. ¿Por qué? Porque consigue un alto índice de reducción de forma muy compacta y añadiendo muy poco peso a los robots. Luego vamos a ver un poco el principio de funcionamiento. Bueno, aquí tenemos un robot trifásico convencional, como seguramente ya conocéis sobradamente su funcionamiento, que al final se basa en inducir un campo magnético rotatorio en el motor. Después, aquí tenemos el encoder magnético de los que os hablé antes, y esta banda magnética es la que se encarga de codificar la posición para que sepamos en qué estado de giro se encuentra en todo momento el robot. Y aquí vemos un poco el principio de funcionamiento del Harmonic Drive. Tenemos primero esta parte verde, que aquí la veis girando en esta animación. Este sería el eje rápido de la reductora, que transmite su movimiento al eje lento. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por una deformación del material flexible, que es el que tenemos aquí dibujado en rojo. El eje rápido, al girar, provoca una onda que hace que por cada giro completo tengamos una reducción igual al número de dientes que vemos en la imagen. Por lo cual la reducción es muy grande y ya veis que el diseño es sumamente compacto. Pues, como ya os comenté antes, aquí tenemos la comunicación EtherCAT, que va cosida entre cada uno de los 3 módulos del robot. Este es un protocolo en tiempo real. Al final, este tipo de protocolos lo que hacen es asegurar que la ejecución de la comunicación se realiza en tiempos críticos fijos, o sea, asegura que nunca se superen esos tiempos, y normalmente la estrategia es dividir la información en paquetes muy pequeños y transmitirlo a alta velocidad. Digamos, vale, entonces, bueno, aquí tenemos un conjunto de aplicaciones que al final es gigantesco, ¿no? El número de aplicaciones que hay. Ya sabéis que la robótica colaborativa desde inicios de la década del 2010, incluso diría que un poco antes, ha explotado en toda Europa su número de usos e implantación en fábrica. Al final, estos robots colaborativos tienen muchas ventajas. Una de ellas es que, como
como su nombre indica, permiten setups colaborativos de interacción entre el trabajador y el robot. Tradicionalmente es necesario poner algún tipo de caja o de jaula de seguridad que haga de separación entre el trabajador y el robot. En muchas aplicaciones con robótica colaborativa, esta separación no es necesaria. Esto redunda en menores costos, en que es más fácil la interacción y también es más fácil el despliegue del robot. Vale, y ahora vamos a ir un poquito enseñándoos la interfaz del robot. Vale, en primer lugar, ahora mismo estamos conectados al robot a través de una aplicación web que nos permite conectarnos al robot también a través del ordenador en vez del Pitch Pendant. Y la voy a utilizar durante el curso para poder compartir la pantalla y que veáis exactamente la misma información que se ve a través de la consola del robot. Vale, pues en la pantalla principal de inicio veríamos una representación en 3D de la configuración del robot y nos permite habilitar, deshabilitar el robot, por ejemplo, y saber en qué estado de ejecución se encuentra. Por ejemplo, si ahora mismo está ejecutando un programa o no lo está haciendo. Después, en esta pestaña estaría todo lo relativo a la realización de un programa, a la programación. Esto se hace a través de un lenguaje de programación visual que mediante operaciones de arrastrar y soltar nos permite configurar un programa. Luego voy a pasar por aquí, lo voy a dejar un poco para el final, la parte de la realización de un programa práctico. Luego tenemos la sección de controles manuales del robot, que habitualmente se denomina JOG. En primer lugar, vemos aquí a la izquierda que tenemos coordenadas X y Z y el estado de giro y la orientación del robot, que sería roll, pitch y yaw. Esto se refiere a las coordenadas del TCP. El TCP es un acrónimo que significa Tool Center Point o punto central de la herramienta y hace referencia a la posición que tendría la herramienta que estamos en ese momento utilizando. Por ejemplo, en este caso, nuestro Tool Center Point, nuestro punto central de la herramienta, sería el punto final de la antorcha de soldadura. O en una aplicación donde vayamos a hacer cogida de un elemento con un pick and place, el punto central de la herramienta sería donde se juntan los dedos del gripper. Vale, entonces aquí con esto pues podemos aquí pues, simplemente mover el robot en cada una de las coordenadas. Por ejemplo, subir el robot en Z, bajarlo o girar el robot. Mira, por ejemplo, J1. Ahora, mira, la velocidad está muy baja, voy a subirla un poco. Aquí tendríamos J1. Normalmente las coordenadas de los robots angulares, lo que son las joints, llevan la J delante porque en inglés se llaman joints y están numeradas desde la base hasta la extremidad, hasta el efector. De tal forma que si movemos en J1, quiere decir que estoy moviendo la base del robot, como estáis viendo ahora mismo por la cámara. Vale. Después, esto voy a pasarlo rápido, pero es posible también que el robot memorice una trayectoria. Para memorizar una trayectoria simplemente le damos a que la grabe mientras estamos moviendo manualmente el robot. Esto queda grabado por parte del robot y luego almacenado en una variable de programa. Entonces, si queremos luego repetir ese movimiento, que puede ser más o menos complejo, podemos realizarlo
utilizando esta técnica. Y ahora llegamos un poco a la parte de entradas y salidas de comunicaciones del robot. En primer lugar, veis aquí que estamos en el Electric Box, en la caja de control del robot. Y aquí veis las entradas del robot, las salidas del robot y que podemos activar y desactivar las salidas. Y luego, por otra parte, tenemos aquí abajo entradas analógicas y salidas analógicas. Las entradas y salidas analógicas, las salidas analógicas se pueden configurar para que sea la señal en voltaje o sea la señal en corriente. Normalmente, cuando nos interesa trabajar sin que nos afecte el ruido, porque estamos trabajando en entornos ruidosos o porque los elementos entre sí están en planta muy separados, para que el ruido afecte lo menos posible, es aconsejable hacer una comunicación en corriente. Y esta comunicación en corriente en industria típicamente es hecha con un protocolo de tensiones que va entre 4 miliamperios para indicar como valor mínimo y 20 miliamperios como valor máximo. Si trabajamos en voltaje, el rango es de 0 a 10 voltios, que también es un estándar. Después podemos aquí también ver la periferia asociada al efector final, al conector que tenemos en el efector final del robot. Y luego, por otra parte, tenemos más información sobre el estado del robot, que tampoco me quiero meter muy en detalle, pero aquí, por ejemplo, estamos viendo la alimentación del robot, que como os dije, la alimentación interna de las articulaciones es a 48 voltios y podemos también ver el consumo en corriente de cada una de las articulaciones. Vale. Y luego vamos ahora a ver un poco la configuración del robot. En primer lugar, podemos establecer con qué herramienta vamos a trabajar. ¿Vale? Entonces, se le da un nombre a ese TCP y decimos en qué posición con respecto al sistema de coordenadas que vemos a la derecha se encontraría nuestro TCP. Por ejemplo, en este caso, el TCP que nos interesa trabajar es el punto donde se produce la soldadura en este setup para hacer soldadura con robot colaborativo. Entonces, decimos que está básicamente a 240 milímetros con respecto al sistema de coordenadas de la brida. Aquí, a veces estas coordenadas no las tenemos porque a lo mejor no disponemos de un CAD que nos diga exactamente dónde se encuentra el TCP y lo que podemos hacer típicamente es utilizar un proceso en el que tomamos 4 puntos para determinar en qué posición se encuentra el TCP. Eso consiste en mover el robot a un punto fijo en el espacio. Por ejemplo, podemos poner una punta o un elemento muy fácil de determinar y a continuación movemos el robot de tal forma que el TCP entre en contacto con dicho punto y lo hacemos en 4 orientaciones diferentes. De este modo, el robot es capaz de determinar cuál es la geometría del TCP, aunque vosotros no tengamos a mano unos planos, pues lo podemos hacer de esta forma práctica. Bueno, luego con respecto al montaje, podemos decirle si está en techo, si está en pared, si está en suelo. Y aquí interesante, muy interesante, puesto que esto es un robot colaborativo, es que podemos trabajar con diferentes niveles de seguridad en un robot colaborativo. Podemos decir, dicho de otra manera, podemos decir qué cantidad de fuerza tenemos que realizar sobre el robot para que éste se detenga durante la ejecución de un movimiento.
de tal forma que podemos conseguir que con muy poca fuerza se detenga o que haya que aplicar mucha fuerza para que esto se produzca. Aquí veis estos niveles de seguridad listados. Vale, también, ya por último, comentaros que se pueden configurar zonas de seguridad para el robot. Planos que no puede superar el robot. Por ejemplo, en esta aplicación podríamos establecer una serie de planos verticales en torno a la mesa y esto lo que asegura es que aunque nosotros nos confundamos durante la programación del robot, el robot esté chequeando estos límites en todo momento de tal forma que si alguna parte de su morfología supera estos planos de seguridad, el robot se detenga inmediatamente. Después también comentar, que esto es muy interesante, que normalmente en este tipo de robots, y en este en particular, se pueden extender su interfaz. Por ejemplo, este robot ha sido extendida, su funcionalidad básica, con una funcionalidad especial para una aplicación de soldadura, que se llama Weld Plus, como veis aquí a la izquierda. Luego Jaime os va a explicar un poquito cómo funcionaría esta aplicación como demostración práctica. Pero esto es muy interesante porque queda integrado de forma natural la nueva aplicación que quieras realizar en la interfaz. También se podrían integrar elementos de periferia o grippers. Por ejemplo, tenemos una herramienta para coger un gripper. Pues podríamos también extender la interfaz para poder interactuar con ella desde la pantalla. Vale. Ya por último, nos vamos a meter un poco en la parte de programación, aunque luego en la parte práctica Jaime lo va a desarrollar más. Yo simplemente os voy a hablar un poquito de cuál sería la taxonomía de una aplicación, un poco la estructura. En primer lugar, deciros pues, que tendríamos los comandos de movimiento, que son los más característicos de un robot, como no puede ser de otra manera. Por ejemplo, aquí podemos insertar una operación de movimiento. Perdón. Esta operación de movimiento, por defecto, es un movimiento J o movimiento por joints. Esto lo que quiere decir es que el robot no intenta seguir ningún tipo de trayectoria específica, sino que se mueve libremente utilizando las joints hasta el punto deseado. Por contraposición, tenemos el movimiento lineal. En el movimiento lineal, el robot interpola sus ejes para que durante el movimiento, entre un punto A y un punto B de destino, en todo momento el TCP describa una trayectoria recta, una línea recta. Entonces, aquí, y luego por último tenemos el movimiento circular, en el que no voy a entrar ahora. Entonces, típicamente al movimiento J o al movimiento L se le pueden añadir una serie de puntos que se van a ejecutar. Y ahora, este punto, si queremos especificárselo al robot, podemos hacerlo de forma muy sencilla. Venimos aquí al menú, lo tenemos seleccionado y ahora decimos que queremos establecer el punto, ¿no? Y damos aquí a Set Point. Entonces, para que el robot vaya al punto deseado, tenemos que memorizar o indicárselo de alguna manera al robot. La forma más sencilla de hacerlo y muy utilizada sería simplemente moverlo manualmente hasta la posición. Y cuando lleguemos a la posición deseada, decirle al robot que lo memorice. Simplemente le damos aquí, abajo en la esquina inferior derecha, al botón de confirmar. Podríamos hacer lo propio con este segundo punto. Lo voy a hacer.
Estableceríamos el punto y de esta forma quedarían configurados. Ahora, al movimiento, como es lógico, le podemos dar una aceleración y una velocidad angular. Si fuera un movimiento L, pues las velocidades y aceleraciones serían lineales, ya no serían en grados por segundo, sino que serían en milímetros por segundo. Aquí estamos viendo que la velocidad de la tool puede llegar a ser muy alta, aunque estos robots colaborativos normalmente trabajan en regímenes de menor velocidad que aplicaciones típicas industriales. Vemos que este robot es capaz de desarrollar una velocidad muy alta de 2 metros por segundo. Pero vamos a bajarla bastante, por ejemplo, a 25 milímetros por segundo y también vamos a bajar esta aceleración. Y así quedaría configurada el movimiento. Luego tenemos aquí otras opciones más avanzadas. El radio de transición o el radio de blending, que también se le llama así, nos permite hacer un suavizado en las trayectorias. Esto quiere decir que imaginaros que queremos ir desde un punto A un punto C pasando por un punto B intermedio. A lo mejor queremos pasar por el punto B intermedio porque vamos a evitar un obstáculo. ¿Y esto cómo podemos hacerlo sin que el robot se detenga? Pues estableciendo este radio de blending. Este radio indica un entorno en torno al punto B en el cual se considera que el movimiento se ha realizado y que por tanto ya puede iniciarse el movimiento hacia el punto C. Esto consigue que pasemos por el punto B de forma aproximada dentro de este margen de error que indica el blend radius, de forma que el robot no se detiene. Esto produce pues, menor consumo energético, menor sufrimiento de las articulaciones y un movimiento también más estético. Luego tenemos operaciones lógicas de control de flujo, las típicas que encontraríais en cualquier lenguaje de programación, una estructura if-else, un loop, o operaciones de espera. Por ejemplo, queremos esperar a que se active una señal digital en una de nuestras entradas. Pues lo podríamos hacer con esta instrucción, con el wait. Solo tendríamos que aquí insertarla. Luego tenemos también la posibilidad de llamar a otras funciones mediante esta operación de call. Aquí en la operación de call le diríamos el nombre de la función a la que queremos llamar para poder utilizarla. Y luego, por último, también es posible operaciones más avanzadas con un plugin. Podemos meterle un plugin realizado en Python que nos permita hacer operaciones más complejas. Luego, también comentar que tenemos, aparte del flujo principal, del hilo principal de ejecución, podemos establecer un flujo secundario que no tiene acceso a operaciones de movimiento del robot, pero sí que puede comprobar condiciones de funcionamiento del robot. Esto valdría un poco para hacer tareas de PLC, de monitorización del proceso, llevando un poco más la lógica y permite simplificar el setup. Porque en muchas aplicaciones, gracias a esta funcionalidad, no es necesario un PLC que se encargue de esto, sino que ya se puede integrar dentro del propio robot. Vale, entonces esto es un poco lo que os quería explicar. Luego ya mi compañero realizará alguna demostración práctica para que veáis un poco cómo se realiza un caso práctico de programación utilizando esta interfaz. Luego, lo que quería comentar un poco es que, aparte de esta forma de interaccionar con el robot, podemos interaccionar con él, comandarlo, controlarlo y monitorizarlo
utilizando otras metodologías. Me voy a centrar en dos que son las principales. Uno sería un protocolo de paso de mensajes por Ethernet IP. En este protocolo tenemos el robot que tiene un pequeño servidor TCP/IP en el que está escuchando por un puerto comandos que le puedan llegar, por ejemplo, desde un ordenador que tengas conectado a través de Ethernet IP al control box del robot. Y ahí puedes mandarle todo tipo de comandos, que básicamente es una cadena de texto en la que la primera parte de la cadena de texto la primera parte de la cadena de texto sería el nombre de la operación que quieres ejecutar. Por ejemplo, en este ejemplo queremos simplemente habilitar el robot. Y el robot, una vez que recibe el comando, nos responde diciéndonos si ha habido un error o se ha ejecutado correctamente. Por lo tanto, la estructura es primero el nombre de la instrucción, a continuación, separado por comas, los parámetros. Una instrucción típica sería un movimiento. Por ejemplo, un movimiento J sería por joins, por articulaciones, sería move J, coma, y ahora ponemos las 6 coordenadas angulares del robot a la que queremos que el robot viaje. El robot, si esto lo procesa adecuadamente, porque digamos que no está en una condición de error o en alguna otra condición de funcionamiento que se lo impida, nos va a responder con el nombre y dándonos un OK para indicarnos que ese movimiento se va a ejecutar o se está ejecutando. Luego, por último, comentar que podemos trabajar con este robot utilizando la plataforma de robótica que es denominada ROS. ROS quiere decir Robot Operating System, pero es más bien un conjunto de herramientas que nos permiten utilizar muchos módulos para todo tipo de funcionalidades dentro del mundo de la robótica. Esto es muy utilizado en entornos académicos de investigación, pero cada vez se está empezando a utilizar también más en la industria. En esta aplicación en concreto es una aplicación que permite controlar mediante esta interfaz el robot y permite controlarlo sin utilizar el control box, mandando directamente las funciones de movimiento y las operaciones de funcionamiento al brazo del robot y, por tanto, no utilizando el control de trayectorias que está integrado dentro del controlador. Pues, por ejemplo, si yo estoy programando una aplicación especial, pues a lo mejor me interesa crear mi propio sistema de planificación de trayectorias en vez de utilizarlo del robot. Pues ROS, por ejemplo, me permitiría esta aplicación, pero también muchas otras, como hacer una aplicación completa con más robots, con más elementos de entradas y salidas, como pueden ser cámaras integradas dentro de la misma aplicación. Entonces, ROS funciona en una filosofía distribuida. Cada una de las unidades de procesamiento independientes se denominan nodos y estos nodos pueden estar desplegados en diferentes máquinas, sensores o todo tipo de hardware dentro de una misma solución industrial. Al final, ¿cómo se comunican? Pues se comunican a través de 3 elementos básicos. Uno son los topics, que son canales a través de los cuales yo publico una información que pueda ser interesante para otros elementos de la red ROS. Por ejemplo, en un robot podría ser simplemente la posición en la que me encuentro. Estar publicando la posición de mis coordenadas para que todos sepan la posición que ocupo en ese momento en el espacio. Otra forma de comunicarse por ROS, la segunda de ellas, serían acciones. Bueno, primero los servicios mejor. Un servicio es una comunicación bloqueante de tipo pregunta-respuesta. Por ejemplo, yo podría a través de un servicio pedirle al robot que ha expuesto ese servicio que se habilite en un cierto estado o que se deshabilite o que ejecute un programa, siempre y cuando el robot disponga de ese servicio. El robot
ejecuta la acción y se lo indica en una respuesta. Esta acción es bloqueante. Eso quiere decir que preguntas y te quedas esperando hasta que responde el sistema. También, dicho de otra manera, es una operación síncrona. Y luego, por último, hay una operación que se denomina acción. Es para operaciones o procesos que se ejecutan en un largo periodo de tiempo. Una típica de un robot sería una acción de movimiento. Mediante ROS, en la interfaz yo expongo que tengo esa funcionalidad. Entonces, un ejemplo típico sería que yo le puedo mandar una posición target mediante esa acción y que inicie, ¿no?, el movimiento a esa posición target. Y ahora, la acción tiene un mecanismo en el que está en todo momento transmitiendo el estado de ejecución de esa operación. Por ejemplo, me da el estatus de que todavía está en movimiento el robot. Y por último, tiene otra propiedad que es indicarme que ha finalizado la operación, que el objetivo se ha cumplido. Entonces, la composición de estos tres elementos de comunicación dentro de una red, permitiendo que otros elementos interactúen, funciona de alguna forma estableciendo la arquitectura básica de esta plataforma sobre la que hay una gran cantidad de software disponible. Y aquí comentaros por último que tenemos en esta URL que veis en pantalla la información necesaria para trabajar con ROS con nuestro robot Elfin. Pero que esto es similar a lo que nos estarían ofreciendo otros robots colaborativos en el mercado. Y eso sería todo por mi parte. Paso ya ahora a mi compañero Jaime, que va a hacer una demostración práctica. Vale. A ver, creo que se me ve bien. No tengo ningún problema. Bien. Voy a moveros la cámara para que veáis un poco mejor el robot. Así lo veis un poco más de cerca. Uy. Así. Ahí seguís un poco el robot más de cerca. Vale. Entonces, a ver, normalmente haríamos todo esto con el TICPendam, con la consola de aquí, pero bueno, la pantalla que vais a ver, que veis, bueno, que os estaba mostrando Alberto, y lo que hay aquí es lo mismo, digamos, pero como para que lo veáis un poco todo mejor, es mejor hacerlo desde la pestañita de Google Chrome y así no hay ningún tipo de... y así lo veis todo perfecto. Entonces, bueno, vamos a quitar todo esto. Os voy a intentar hacer rápidamente 2 series de ejercicios. En primer lugar, a ver, ahora mismo tenemos conectado lo que sería el equipo de soldadura, ¿vale? O sea, entonces esto estaría configurado para hacer soldadura, esta es la máquina de soldadura, y tenemos la antorcha. Entonces, simplemente quiero mostraros un poco una serie de movimientos y configuraciones generales y luego voy a ver si me da tiempo hacer un ejercicio rápido de soldadura. Entonces, ¿cómo podemos hacer un programa sencillo? Vale, pues os lo he comentado Alberto, así que tampoco vamos a tardar mucho en explicar. En primer lugar, pues pondría yo, por ejemplo, vamos a imaginarnos, por ejemplo, que vamos a poner esto aquí, estas dos piezas, vamos a simular las dos bases. Vale, la idea sería, pongamos que tenemos aquí una pinza, ¿vale? Vamos a simular que esto es una pinza. Entonces yo quiero, por ejemplo, coger que el robot haga así, baje, accione una pinza, suba y baje. Vale, y la deje aquí. Y luego ya haga de forma reiterada el movimiento. Entonces, en primer lugar, lo que haría sería un movimiento J, un punto de partida inicial, digamos, es un punto, digamos, seguro, que está alejado de la parte tal, vale, le da un poco fuerte, y tal.
Vamos a asegurarnos de que la configuración de seguridad está en el mínimo. Perfecto. Estoy un poco sensible del dedo porque lo tengo un poco lesionado, entonces igual. Ahí. Vale, pues entonces, un punto seguro alejado de la zona de trabajo. Por ejemplo, aquí. Me gusta este. Vale. Entonces, vamos a ponerlo aquí en oeste. Ponemos un movimiento J para reconfigurar las articulaciones. ¿Por qué pongo un movimiento J? El movimiento J es interesante sobre todo, por ejemplo, para, digamos, sucesivos, digamos, trabajos sucesivos. Por ejemplo, si tuviese una pieza aquí en la que tuviese que hacer una soldadura circular, pues al sacarla de aquí, lo que me interesaría sería reconfigurar otra vez el robot para que no llegue para evitar salir a los movimientos, digamos que tras sucesivos giros llegue al límite de articulación. Aquí veis un poco los límites de articulación, entonces en este caso, por ejemplo, en J6, si por ejemplo siguiese haciendo así movimientos circulares, llegaría al límite de articulación y haría error. Entonces, siempre es como recomendable que este movimiento J para reconfigurar las articulaciones como nosotros queramos. Entonces, digamos que al inicio del movimiento, pues queremos esta configuración de las articulaciones que veis en pantalla de J1, J2, J3 y J4. Bien, entonces lo siguiente que voy a hacer es un movimiento lineal, pongamos, a una parte, a una zona encima de la pieza, pero sin agarrarlo. Entonces, hago así, digamos, es una zona más o menos segura, pero ya podemos desde ahí enganchar la pieza. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar este movimiento a un movimiento L, ¿vale? Y vamos a configurar el waypoint. También, aparte de hacerlo por quedo manual, pues aquí puedo ir moviéndolo un poco con estos botones y ir dirigiendo como quiera. Entonces, lo que voy a hacer es, primero, hacer este waypoint y luego, para hacerle ya el punto donde cogeríamos la pieza, sería otro waypoint. Vale. Entonces, como veis, lo han ido dentro del move L. Entonces, ahora, por ejemplo, lo configuraríamos y lo que podría hacer es bajarlo en Z. Ahí que no le daba yo. Lo bajo aquí con la consola. Un poquito más. Perfecto, vamos a subir que es ahí. Vale. Entonces, ya tenemos el punto de aproximación. Ahora, lo que me interesaría sería, si yo ahora mismo, pues, supongamos, o sea, la idea es como que yo tengo la pinza abierta, ¿vale? Entonces sería una función de close gripper. ¿Cómo sería esta función de close gripper? Vale, pues entonces lo que voy a hacer es aquí poner un call y llamaríamos a una función, como ha explicado Alberto. Y aquí, bueno, la velocidad aquí, y aquí ya añadimos una función y la voy a llamar open gripper, ¿vale? No, close gripper, perdón. Close gripper, perfecto. Confirmo, a tenerla ahí. A ver qué me... Bueno, le he llamado al alcohol, vale. Vale, es esto. Le había dado nombre a la call en vez de esto. Vale, close gripper. Vale. Y no sé por qué, no lo coge. Bueno, da igual, si lo entiende, lo entiende. Vale, entonces, aquí lo que haríamos, por ejemplo, sería, con esta lógica, lo que haríamos ahora mismo, vale, vamos a asumir entonces que la pinza está conectado en una de las salidas del robot. Entonces, por ejemplo, iríamos a en input y podríamos poner en D0, que es donde podríamos decir que está la pinza. Y lo que haríamos es, pues si queremos traerla, le pondríamos allow. Y lo que haríamos, y luego haríamos un wait aquí, un wait time, y pondríamos, por ejemplo, 2000 milisegundos para tener 2 segundos de espera que cierre la pinza. Vale. ¿Qué es lo...? Vale, pues entonces trae la pinza y luego ya aquí cogeríamos y llamaríamos a la función. Vale. Entonces, ahora sería otro movimiento L. Algo así. Speed, bueno, tenemos que modificar la velocidad. Aquí, por ejemplo, pues
ya modifico. Luego, modificamos velocidad luego. Vale, entonces subo un Z. Confirmo. Y luego, por ejemplo, pues otro waypoint. Aquí, anidado. Ahí. ¿Me ha cogido el otro? Sí, vale. Ahora, nos movemos en el eje. Esto sería y negativo, pues y positivo. Ahí. Vale. Y otro movimiento para abajo en Z. ¿Vale? Confirmo y aquí haría otra función, ¿vale? Entonces voy a añadir otra función 2, y llamarlo Open Gripper, que sería para abrir la pinza. Por alguna razón no me lo coge. Ah, vale, es que estoy poniendo la pantallita aquí. Perdón. Open Gripper. Ahí está. Y esto es lo que haría que luego estuviese la pinza abierta para recoger la otra pinza. Entonces, simplemente pues sería lo mismo que antes. Entonces, iríamos a la salida para modificar la salida. Iríamos en output, por ejemplo, en D0 y en este caso la pondríamos en high para abrir la pinza. En nuestro caso también hay otra forma de conectar con esas pinzas que es con los plugins que hemos comentado. Es que tenemos un plugin, los plugins que comentamos antes aquí, pues tendríamos uno para configurar las diferentes pinzas, marcas de pinzas que tengamos y luego aparecía un plugin aquí que no lo tenemos ahora, que lo que haría sería, pues, hay una función en la que hace toda esta función que estamos haciendo aquí, pues la hace el propio plugin. Y nada, y metemos un wait, que sería de otros 2000 milisegundos para esperar a que abra la pinza. Hacemos así. Ahora, voy a cambiar esto porque me está dando un poco de toque. Close gripper. Perfecto. Vamos a función principal. Vale, esta la está. Y esta va acá. Se me quedó ahí bloqueada, que no quiere salir. Vale. Ahí. Open gripper. Y luego meteríamos otro movimiento L hacia arriba. Entonces ya luego iría al movimiento J luego. Porque lo que vamos a hacer es marcar la casilla esta loop y haría el movimiento de forma seguida. Entonces lo que va a hacer, pues, será coger una pieza aquí, moverla hasta aquí, volver hasta aquí, coger la siguiente pieza y así de forma sucesiva. No he mirado las velocidades, ¿vale? Entonces, la velocidad del movimiento es la velocidad que le pongamos al move J. Por ejemplo, aquí vamos a poner 80. Bien, y en este caso, por ejemplo, yo quiero que sea de 50 el de aproximación aquí. Pero luego, para que se acerque la pieza, quiero que sea mucho más seguro y el movimiento sea más lento. Entonces, lo que voy a hacer es desmarcar esta y en vez de usar los atributos de velocidad que tenga la propia función, voy a poner yo otros. Por ejemplo, 30 milímetros por segundo, ¿vale? Y aquí lo mismo, voy a poner que este move sea para asegurarnos de 30 y el movimiento intermedio quiero que lo haga a 50. ¿Vale? Bien. Y por último, esto. Tema de velocidades, bueno, aceleraciones bien. No es, digamos, muy importante el tema de aceleración en estos casos porque tampoco no sería algo importante para esta aplicación, ¿vale? Al final no va a suponer un cambio muy grande las aceleraciones, entonces pues tampoco lo modificamos mucho. Vale, entonces voy a darle al play. Y a ver, movimiento de origen, veis que está en morado porque está ejecutando el programa. Aproximación, espero que lo veáis bien.
baja, vale, ahí es cuando abriría la pinza, o sea, no, sí, o sea, cerraría la pinza sobre la pieza, ¿vale? Y hay un movimiento lateral, baja, veis un cambio de velocidades. Y ahora se me ha quedado ahí, ¿por qué? Ah, es un MUJ, vale. Sí, había puesto un MUJ, entonces cambia un poco lo que quería hacer. Hace la espera. Movimiento sencillo. Ahí no debí modificar algo y me lo hace más rápido. Mira, esto es un MUJ que no debería ser, MUVL, y ya esto lo cambio. Vale. Bien. Entonces, esto sería lo que sería un movimiento, pues, por ejemplo, de pick and play sencillo, pues se modificarían las salidas y movería el robot. Ahora, bueno, ya un poco para terminar, no da tiempo a mucho más. Entonces, simplemente, bueno, quiero que veáis cómo sería la soldadura de robot. Entonces, lo que voy a hacer es mostraros un poco lo que sería el plugin y ya está. Entonces, esto sería el plugin. Prácticamente lo que veis aquí es la misma, digamos, tienen los mismos movimientos, ¿vale? Sí, no sé por qué me lo doblaba. Bueno, borro todo el script, ya estamos, tampoco tal. Vale, entonces lo que hace es seguir el mismo proceso. Entonces, esto es la misma, es como una ventana de programación similar, ¿vale? Aquí simplemente lo que haría sería clicando en vez de arrastrar, set point, por ejemplo, me gusta este. ¿Veis que es más o menos lo mismo de forma diferente? Pero en este caso lo que habría que hacer es guardar en cada paso. Es una cosa propia de esto. Entonces, aquí luego haríamos un movimiento de aproximación, ¿vale? Voy a hacerlo manualmente, no pasa nada. Ah, vale, como entró en error antes, habría que volver a activar otra vez. Ahí. Entonces hacemos 50 y vamos a poner el punto. Le da muy fuerte y se reseta. A veces al principio es como hay que cogerlo. No tengo mucha fuerza en este brazo, entonces lo estoy dejando ir un poco. Tengo una herida justo en la yema. Ahí. Entonces hacemos un movimiento de aproximación para que toque. En el caso de soldadura, para cerrar el circuito, pues tiene que tocar con la mesa para cerrar todo el circuito que tenemos montado aquí. Entonces montaríamos el punto, ¿vale? Esto el plugin lo que tiene interesante es que tiene una propia función de soldadura, una instrucción de soldadura, en la que vemos un poco la configuración que podemos poner, Decinified, intermitente, pulso unified, etc. Entonces lo que hacemos es configurar las características de soldadura. Los que sepas un poco de soldadura, pues tener algo de idea de lo que estamos haciendo ahora. No sé por qué me registra doble pulsaciones. A ver. Igual es el ratón. Vale, sí, es el ratón. Entonces, 120 y 15,2. Estos son los valores, digamos, que ponemos predeterminados en los cursos, ¿vale? Con esto trabajamos normalmente. Pero bueno, puede cambiarse según las especificaciones, lo que requiera la fabricación. Se pueden modificar los valores tanto en esa máquina como aquí en la máquina. Escogeríamos lo que sería quién es el que manda. Si queremos que mande la consola o si queremos que mande la máquina, ¿vale? Entonces, guardo aquí. Meto otro movimiento lineal. Todos los movimientos que ahora realice serán de soldadura, ¿vale? Entonces, sería, quiero hacerla para allá, así que sería en el eje positivo X hacia el robot. Vale. Ahí, es que el ratón este que tenemos da como doble pulsación. Vale, entonces confirmamos y le pongo una velocidad baja, que es la que quiero para soldadura. Aquí, ala. De 10 milímetros por segundo. Vale. Entonces, ahora cerraría el arco de soldadura, pondría los mismos valores que tenía antes y 15,2, ¿vale? Perfecto. Salvamos y haría movimiento ahora lineal
para salir de la zona de trabajo. Sí, mejor con el pad porque el ratón por alguna razón nos va como nos va. Vale. Y esto lo haría más rápido, 50. Y ya lo tenía puesto ahí, pero... Ah, le puse un join motion aquí. Vale. Entonces, linear. Vale. Este punto aquí, vamos a ver, por partes. Guardamos. Linear motion. Paso importante, que a veces pasa, si fallamos, podemos dar a move here para mover el robot al punto que queremos. Entonces, lo hemos movido al sitio que queríamos antes, borro esta imagen, borro esta opción y pongo el punto que quería. Aquí. Y aquí va. Vale. Por alguna razón no me lo ha guardado ahora. Así. Vale. Entonces, antes de soldar, hay que simular. Entonces, voy a darle a simular. Vuelvo a la posición de origen. Baja. Ahora no va a estar activada la soldadura. Entonces, simplemente se movería sin soldar. Y ahí estaría. Vale. Entonces, antes de nada, me apareció un mensaje ahí por ahí. No me interesaba. Vale. No sé por qué. Antes me apareció un mensaje que parecía de error, pero bueno, parece que está bien. Voy a volver a simular por si acaso no ha liado a nada ahora. Vale. Y entonces, ahora que hemos verificado que el movimiento está bien, procedemos a soldar. Vale, pues le doy. Normalmente usaremos gafas, no creo que haya problemas para los que estéis viéndolo allí. Vale. Y ahí ha habido un error, se ha habido enganchar. Así que bueno, va a haber mucho ruido, así que voy a quitarlo de ahí. Problemas de soldadura, yo no lo he hecho, habría que haberle dado con el cepillo así, limpiado un poco y demás, y probablemente por ello ya se haya quedado atascado. Pero bueno, para liberarlo, pues se saca hilo de la máquina y no habría ningún tipo de problema. Mira, por ejemplo, levanto, veis que se ha quedado pegado, entonces yo hago así. Ha habido error. Ah, lo ha apagado, claro. He apagado la máquina, entonces ahora no me libera hilo. Bueno, lo enciendo ahora cuando acabemos. Nada, y como acabo la máquina, pues se ha conectado. Simplemente comentar que, bueno, claro, no hemos tenido mucho tiempo para dar digamos, movimientos más avanzados y demás, más interesantes, como puede ser un movimiento en zigzag, que pues, nos permite hacer soldaduras en paredes verticales. Espero que no se filtre mucho el ruido. Y a ver, ahora que me conecte. Vamos a ver. Mira, lo ha soltado ahí. Entonces, ahora está conectado, espero que no se filtre mucho el ruido. Eso, hay otros tipos de movimientos como linear wave. Linear wave es el movimiento en Z, ¿vale? Con el movimiento en Z lo que nos permite pues, hacer la soldadura en paredes verticales y paliar el efecto de la gravedad. Y luego podremos hacer, pues, por ejemplo, otros movimientos circulares y demás. Entonces, nada, cualquier cosa, o sea, con esto se nos termina un poco el tiempo, podríamos estar más tiempo, pero al final son 2 horas. Entonces, bueno, dejo un poco tiempo para cualquier duda que tengáis y demás, podáis preguntarnos sobre ello. Y si no, pues damos por terminada la sesión. Voy a dejar esto Ya aquí. tenéis una consulta en el chat de Patricia Gómez, pues no sé si lo estáis viendo. Os habla de las aplicaciones que tendría la robótica colaborativa en una farmacia y tintorería. ¿En una farmacia o tintorería? Sí. ¿Qué tipo de aplicaciones podría tener una...? A ver, se usa mucho ya en el sector farmacéutico, pero claro, eso a nivel industria. Por ejemplo, tú, Alberto, ¿qué opinas? ¿Qué aplicación podría haber en tintorería? Si tiene un sistema robotizado, a lo mejor para un picking en bandeja, pero no he visto mucho robótica colaborativa dentro de farmacias.
Claro, es que en propio, bueno, pues menos ponemos aquí. En propia farmacia como tal no se me ocurre, digamos, igual si es una farmacia muy grande con un gran almacén, un sector logístico, pues sin más un robot que pueda ir haciendo Sí. los diferentes. Para aplicaciones relativas a farmacia, por ejemplo, para automatización dentro de un laboratorio de experimentos, sí que sería muy típico esa aplicación. Sí, pero digamos que en tienda pequeña En no, tienda pequeña, la verdad es que ahora mismo no se nos ocurre. no se nos ocurre, no hemos visto aplicaciones prácticas. No me extrañaría nada que las hubiera, porque es muy ubicua la robótica colaborativa, pero el caso de uso concreto para farmacia, nosotros no lo hemos trabajado. Perfecto, gracias. Hombre, todo seguir avanzando. Igual llega un punto en el que todo es tan... Sí. Es económico y encima y está también programado que puedes llegar a hacerlo de forma que puedes coger esos medicamentos y demás y no tener ni que mirar en el almacén. Pero bueno, eso ya sería un bastante... ¿Tenéis alguna cuestión más por aquí por el chat? No, os da las gracias, Patricia Gómez, por la aclaración, pero no, en principio no tenemos nada más. Vale, pues muchas gracias a todos por haber asistido. Muchas gracias a todos, por mi parte también, la verdad. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido, que os interese, que haya sido medianamente ameno. Y eso, Muchas por gracias nuestra parte estaría. a vosotros. Gracias, Bárbara. Estamos en contacto para seguir hablando de más temas y ver nuevos cursos. ¿De acuerdo? Claro, perfecto. Pues muchas gracias a todos por haber Gracias. asistido y gracias, Bárbara, por Venga, todo. buen día a todos. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Buen Hasta día, hasta luego. luego. Gracias.